Buenos días, comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva del Instituto. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 19 minutos del día jueves 8 de enero del año 2026, damos inicio a la primera sesión ordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos hacen el favor de acompañarnos tanto de manera presencial como a través de medios digitales en esta sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, solicito atentamente a la Secretaría Ejecutiva proceda a verificar la existencia del mismo para dar inicio formal a la presente sesión ordinaria de este órgano garante. Adelante, licenciada. Muy buenos días, con su permiso, presidente. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Presente, buena tarde. Buena tarde, comisionado. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buena tarde. Buena tarde, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de dos integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias en cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo. Declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 87 y 89, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para poder llevar a cabo y celebrar la primera sesión ordinaria de pleno de este instituto. Lo anterior, además, considerando que a la fecha el Congreso del Estado de Morelos no ha convocado a la persona comisionada suplente para la protesta constitucional y cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 7 de julio del año 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que le solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta del acuerdo número IMIPE-SP-01SO-2026-01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de pleno de este instituto. Muchas gracias. Una vez que ha quedado legalmente instalada la primera sesión ordinaria de pleno, solicito a la licenciada Vivian Montiel de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionada y comisionado, doy lectura al orden del día propuesto para la primera sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la continuación de la 41ª sesión ordinaria de pleno, celebrada el pasado 5 de enero de 2026. Punto número 4, asuntos administrativos. Punto número 4.1, acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades del último trimestre 2025 de la y el comisionado, personas integrantes del Pleno de este instituto. Punto número 4.2, acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario de sesiones ordinarias de Pleno de este instituto correspondiente al año 2026. Punto número 4.3, presentación y, en su caso, aprobación de la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 4.4, presentación y, en su caso, aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 4.5, presentación y, en su caso, aprobación del tabulador de sueldos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.6, presentación y, en su caso, aprobación del tabulador de los prestadores de servicios profesionales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.7, presentación y, en su caso, aprobación del organigrama del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026.
Punto número 4.8, presentación y, en su caso, aprobación para el reintegro de la partida 1.600 a la partida 1.000 para ejercer en el presupuesto del ejercicio 2026 de conformidad con el acuerdo IMIPE/SP/41SO-2025/94. Punto número 4.9, presentación y, en su caso, aprobación de las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.10, presentación y, en su caso, aprobación de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.11, presentación y, en su caso, aprobación del monto por concepto de gastos de representación mensuales que se asignará a las personas que fungen como comisionados de este órgano garante para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.12, presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo para implementar las gestiones administrativas, compensaciones y prestaciones económicas para las ponencias 1 y 2, para el desarrollo de los trabajos de la ponencia 3, 4 y 5, hasta en tanto el Congreso del Estado ejerza sus atribuciones constitucionales con relación a la integración del Pleno de este instituto correspondiente al presupuesto del ejercicio 2026. Punto número 4.13, presentación y, en su caso, aprobación de los montos mensuales que se autorizan a la Dirección de Administración de este instituto para la compra de vales de gasolina en el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.14, presentación y, en su caso, aprobación del monto mensual que se autoriza a la Dirección de Administración como fondo revolvente para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.15, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la renta de los servicios de fotocopiado, impresión y escaneo anuales para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.16, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.17, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 17, Colonia Matitlán, código postal 62410, Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.18, presentación y, en su caso, aprobación para el arrendamiento de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 17, Colonia Matitlán, código postal 62410, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.19, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la renta de los servicios de monitoreo de alarmas de seguridad para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Punto número 4.20, análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se dejan sin efectos los términos del acuerdo identificado con el número IMIPE/SP/37SO-2025/149, relativo a la autorización para suscribir contrato con la persona moral Netfos IT Consultores S.A.de.C.V. debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos. Punto número 4.21, análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la transferencia primaria del archivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística al archivo de concentración en cumplimiento de la normatividad archivística aplicable. Punto número 4.22, acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular de la Coordinación de Contabilidad y Cuenta Pública. Punto número 5, asuntos generales. Y punto número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Me gustaría preguntar en primer lugar a mi compañera comisionada, la licenciada Karen Patricia Flores Carreño, si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Nada que agregar, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionada. Yo le pido por mi parte su autorización
para que pueda incorporarme la secretaria ejecutiva en asuntos generales. Dicho lo anterior, le pido de favor a la licenciada Montiel, con esta modificación someta a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la primera sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la secretaria Vivian Montiel para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/01SO-2026/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la continuación de la 41ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 5 de enero de 2026. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que esta fue remitida para su revisión a las personas integrantes del Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la continuación de la 41ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 5 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la continuación de la 41ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito en consecuencia a la Secretaría Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Con gusto, presidente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la continuación de la 41ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 5 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la continuación de la 41ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaría Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4, asuntos administrativos, específicamente el punto número 4.1, acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades del último trimestre de 2025 de la y el comisionado, personas integrantes del Pleno de este instituto. Muchas gracias. En atención a este punto, les informo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, fracción 12 y 26, fracción séptima, ambos del reglamento interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, asimismo en cumplimiento a los acuerdos IMIPE/SP/23SO-2025/209 e IMIPE/SP/23SO-2025/210, aprobados en la sesión del día 13 de septiembre del año 2025. En atención a lo anterior, la comisionada licenciada Karen Patricia Flores Carreño, así como el de la voz servidor Ertino Avilés Albavera, se presentan respectivamente los informes trimestrales de actividades correspondientes al periodo octubre, noviembre y diciembre del año 2025. En mérito de lo anterior, solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación el presente punto.
En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades del último trimestre de 2025 de la y el comisionado, personas integrantes del Pleno de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades del último trimestre 2025 de la y el comisionado, personas integrantes del Pleno de este instituto. Le solicito a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal es 01SO-2026 diagonal 05. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al punto número 4.2, acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario de sesiones ordinarias de pleno de este instituto correspondiente al año 2026. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, proceda a dar cuenta del presente punto del orden del día. Con su permiso, comisionada, comisionado. A efecto de optimizar la celebración de las sesiones ordinarias de Pleno, es importante establecer un día específico de la semana para sesionar, con el propósito de tener una toma de decisiones adecuada como institución, por lo que se solicita, a consideración de este honorable Pleno, establecer el día jueves de cada semana en específico con dicho motivo, sin perjuicio de aquellas sesiones que deban prorrogarse por motivos de agenda nacional o de Estado, suspendiendo para tal efecto la sesión que corresponda con la oportunidad debida y señalando una nueva fecha para su desahogo. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el presente punto de acuerdo. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario de sesiones ordinarias de Pleno de este instituto correspondiente al año 2026, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto correspondiente al año 2026. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 01SO-2026 diagonal 06. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.3, presentación y, en su caso, aprobación de la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la Dirección de Administración de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable Pleno la autorización para que participe su titular, el contador público Silvino Cariño Dorantes. En mérito de lo anterior, solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación de este honorable Pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del director de administración de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de administración, dé cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Buenas tardes, comisionado presidente, comisionada, secretaria ejecutiva. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del 2025, del cuarto trimestre del 2025. Esto para la consolidación con la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, la cual se analizó y discutió previa a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor director. En consecuencia, por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente.
En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la cuenta pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. La parte relativa a la foja 15. Sí, una disculpa. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 01SO-2026 diagonal 07. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.4, presentación y, en su caso, aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, proceda por favor a dar cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la cual se la analizó y fue discutida previa a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por lo que solicito se sirvan levantar las manos quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2025 del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 01SO-2026 diagonal 08. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, comisionado. Hubo una situación al momento de la lectura del orden del día y quisiera nada más precisar un punto para que se escuche correctamente la dirección de la instalación de donde se encuentra el archivo de concentración. En este caso, voy a repetir, es el punto número 4.17, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 71, en la colonia Matitlán, código postal 62.410, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Ok. Sí, Era adelante, corregir el tema de la dirección solamente. Sí, Gracias. aplicaría también para el punto 4.18, la dirección Sí. correcta. Entonces, leo a continuación el número punto 4.18, presentación y, en su caso, aprobación para el arrendamiento de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 71, Colonia Matitlán, código postal 62.410, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Solamente son puntos aclaratorios sobre los números donde se encuentra ubicado el archivo de concentración. Muy bien, muchas gracias, comisionada. Entonces, nada más la precisión, es el mismo acuerdo, hubo un error en el canto del número de la dirección, ya se corrigió los 2 puntos. Continuemos, por favor, con el siguiente punto del orden del día.
Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 4.5, presentación y, en su caso, aprobación del tabulador de sueldos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito en consecuencia al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación del tabulador de sueldos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, el cual se analizó y discutió previa a esta sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del tabulador de sueldos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el tabulador de sueldos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/09. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.6, presentación y, en su caso, aprobación del tabulador de los prestadores de servicios profesionales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio 2026. Muchas gracias. En consecuencia, le pido de favor al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación del tabulador de los prestadores de servicios profesionales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio 2026, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor director. Le pido en consecuencia a la licenciada Vivian Montiel someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del tabulador de los prestadores de servicios profesionales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el tabulador de los prestadores de servicios profesionales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/10. Muchas gracias. Por favor, licenciada Vivian Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.7, presentación y, en su caso, aprobación del organigrama del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación del organigrama del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previa a esta sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del organigrama del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos
de las personas integrantes del Pleno el organigrama del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/11. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.8, presentación y, en su caso, aprobación para el reintegro de la partida 1600 a la partida 1000 para ejercer en el presupuesto del ejercicio 2026 de conformidad al acuerdo IMIPE/SP/41SO-2025/94. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Durantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación del reintegro de la partida 1600 a la partida 1000 para que se ejerza en el presupuesto del ejercicio 2026. ¿Es cuándo? Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación para el reintegro de la partida 1600 a la partida 1000 para ejercer en el presupuesto del ejercicio 2026 de conformidad al acuerdo IMIPE/SP/41SO-2025/94, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el reintegro de la partida 1600 a la partida 1000 para ejercer en el presupuesto del ejercicio 2026 de conformidad al acuerdo IMIPE/SP/41SO-2025/94. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/12. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.9, presentación y, en su caso, aprobación de las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Durantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previo a esta sesión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobadas por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno las normas de comprobación del gasto público, racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/13. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto número 4.10, presentación y, en su caso, aprobación de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026.
Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previo a esta sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este pleno del presente punto. Perdón, con proposición. Gracias, señor director. Licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto, que es el relativo a la presentación y, en su caso, la aprobación de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones. Por favor, licenciada Montiel. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/14. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.11, presentación y, en su caso, aprobación del monto por concepto de gastos de representación mensuales que se asignará a las personas que fungen como comisionados de este órgano garante para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación del monto por conceptos de gastos de representación mensuales que se asignarán a las personas que fungen como comisionados de este órgano garante para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previa a esta sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor director. Yo en lo personal solamente quisiera destacar que es el monto similar al que se ha tenido el año pasado, el antepasado, que es un monto que se ajusta a los temas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, pero que además es también un monto que se ha limitado hacia otras áreas, específicamente secretarías o direcciones, y únicamente para temas vinculados con las ponencias y la actividad de las ponencias de esta institución. Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del monto por concepto de gastos de representación mensuales que se asignará a las personas que fungen como comisionados de este órgano garante para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el monto por concepto de gastos de representación mensuales que se asignará a las personas que fungen como comisionados y comisionadas en este órgano garante para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/15. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto número 4.12, presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo para implementar las gestiones administrativas, compensaciones y prestaciones económicas para las ponencias 1, 2, para el desarrollo de los trabajos de la ponencia
3, 4 y 5, hasta en tanto el Congreso del Estado ejerza sus atribuciones constitucionales con relación a la integración del Pleno de este instituto correspondiente al presupuesto del ejercicio 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de las compensaciones y prestaciones económicas para las ponencias 1 y 2 por el desarrollo de los trabajos en las ponencias 3, 4 y 5 correspondientes al ejercicio presupuestal del ejercicio 2026, el cual fue analizado y discutido previo a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor director. Yo quisiera matizar y agradecer a mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño, que hemos desarrollado una actividad y un trabajo extraordinario, ¿no? La comisionada Karen Patricia es encargada no solamente de la ponencia 1, sino además encargada de la ponencia número 5, lo que implica el trámite, la resolución de fondo, las vistas sobre cumplimiento o incumplimiento, y el de la voz es el responsable originalmente de la ponencia número 2 y ahora en funciones de la ponencia número 3 y número 4. Este trabajo se ha reflejado dentro del número de sesiones que hemos desarrollado el año próximo pasado e incluso respecto del número de asuntos que se han turnado y que se han resuelto. Ha sido un trabajo muy encomiable de toda el área jurídica de las ponencias. Lo mismo ha ocurrido en los temas de protección de datos personales, de denuncias de incumplimiento, obligaciones de transparencia, y ha hecho que los comisionados, la comisionada y el comisionado que hoy estamos en funciones, tengamos que dar un esfuerzo adicional. Por eso es importante que en este acuerdo se determine de nueva cuenta esta atribución, esta verificación en las ponencias, para el efecto de que se pueda seguir con el trámite y substanciación de los asuntos que vayan a ser ingresados en este año 2026 que inicia. Muchas gracias. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo para implementar las gestiones administrativas, compensaciones y prestaciones económicas para las ponencias 1, 2, para el desarrollo de los trabajos de la ponencia 3, 4 y 5, hasta en tanto el Congreso del Estado ejerza sus atribuciones constitucionales con relación a la integración del Pleno de este instituto, correspondiente al presupuesto del ejercicio 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo para implementar las gestiones administrativas, compensaciones y prestaciones económicas para las ponencias 1 y 2, para el desarrollo de los trabajos de la ponencia 3, 4 y 5, hasta en tanto el Congreso del Estado ejerza sus atribuciones constitucionales con relación a la integración del Pleno de este instituto, correspondiente al ejercicio 2026. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/16. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.13, presentación y, en su caso, aprobación de los montos mensuales que se autorizan a la Dirección de Administración de ese instituto para la compra de vales de gasolina en el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de los montos mensuales que se autorizan a la Dirección de Administración de este instituto para la compra de vales de gasolina en el ejercicio fiscal 2026. Es cuanto. Muchas gracias, contador. Solamente quisiera hacer destacar que estos montos son llevados a cabo en el control por la Dirección de Administración hacia el área institucional. No son montos de presupuesto de gasolina asignado a las y los comisionados.
ni tampoco a las ponencias. Es un monto que la Dirección de Administración lleva a cabo un control bajo una bitácora, bajo temas de austeridad y de racionalidad en el ejercicio del gasto para la funcionalidad en cuanto a la entrega de notificaciones en el área jurídica, en cuanto al tema vinculado a las denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, a los temas vinculados a protección de datos personales y también, sobre todo, en este ejercicio que esperamos poder continuar de plenos abiertos, de inauguración de comités de transparencia, de jornadas de capacitación o incluso de socialización. El año pasado hemos tenido resultados muy exitosos dentro de esta parte. Quisiera solamente destacar esta funcionalidad institucional, no a los comisionados, ni a las ponencias en lo particular, sino a la dirección de administración. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de los montos mensuales que se autorizan a la Dirección de Administración de este instituto para la compra de vales de gasolina en el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los montos mensuales que se autorizan a la Dirección de Administración de este instituto para la compra de vales de gasolina en el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/17. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.14, presentación y, en su caso, aprobación del monto mensual que se autoriza a la Dirección de Administración como fondo revolvente para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación del monto mensual que se autoriza a la Dirección de Administración como fondo revolvente para el ejercicio fiscal 2026. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, quisiera también hacer notar que este punto ha sido materia de análisis y de discusión que se ajusta a los lineamientos de austeridad y de racionalidad en el ejercicio del gasto. No es un fondo revolvente para las ponencias ni para la comisionada o el comisionado, es un fondo revolvente que maneja y autoriza la Dirección de Administración en los términos que hemos planteado, temas vinculados a operatividad y funcionalidad. Es muy importante actuar con esta responsabilidad dentro de un presupuesto que pertenece al pueblo de Morelos. Y bajo esos principios de austeridad y racionalidad es que se propone de esta manera. En las consideraciones apuntadas, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del monto mensual que se autoriza a la Dirección de Administración como fondo revolvente para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el monto mensual que se autoriza a la Dirección de Administración como fondo revolvente para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/18. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.15, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la renta de los servicios de fotocopiado, impresión y escaneo anuales para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de la contratación de la renta de los servicios de fotocopiado, impresión y escaneo para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
para el ejercicio 2026, el cual fue analizado y discutido previa a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de la contratación de la renta de los servicios de fotocopiado, impresión y escaneo anuales para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos en favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la contratación de la renta de los servicios de fotocopiado, impresión y escaneo anuales para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/19. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.6, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el ejercicio fiscal 2026, el cual se analizó y discutió previo a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, en el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/20. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.17, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62,410, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62,410, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previa a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias. Le solicito en consecuencia a la licenciada Vivian Montiel someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno
la aprobación de la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62410, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la contratación de la empresa de seguridad privada para que proporcione la vigilancia al interior de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del IMIPE ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 71, Colonia Matitlán, código postal 62410 de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/21. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.18, presentación y, en su caso, aprobación para el arrendamiento de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62410, en esa ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público Silvino Cariño Dorantes, director de administración, de cuenta a este honorable pleno en el presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación para el arrendamiento de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62410, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previa a esta sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor director. Quisiera solamente hacer la precisión que en la contratación de los servicios que se están haciendo, tanto temas vinculados a fotocopiado, temas vinculados a vigilancia, o en este caso el arrendamiento de la sucursal que archiva, que concentra los archivos históricos de este instituto, en todos los casos el aumento ha sido un aumento de carácter oficial, autorizado por la norma. Es el aumento permitido en el índice que incluso el propio Congreso permitió en el aumento porcentual a nuestro presupuesto. Es un incremento oficial. Y segundo caso, hemos dispuesto que en el clausurado de estos contratos que se van a celebrar haya una cláusula transitoria en caso de cualquier reforma o modificación o supresión respecto de la figura institucional, se podrían dar por concluidos, en su caso, los contratos respectivos. Todo ello en el ánimo de transparencia, rendición de cuentas y salvaguardando los intereses presupuestales del propio instituto y, como se ha comentado, del propio pueblo de Morelos. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación para el arrendamiento de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62410, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el arrendamiento de las oficinas que resguardan los archivos históricos de concentración del IMIPE, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 71, Colonia Matitlán, código postal 62410 de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta.
Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/22. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.19, presentación y, en su caso, aprobación de la contratación de la renta de los servicios de monitoreo de alarmas de seguridad para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026. Muchas gracias. Le solicito amablemente al contador público, Silvino Cariño Dorantes, director de Administración, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con autorización del Pleno, pongo a su consideración la aprobación de la contratación de la renta de los servicios de monitoreo de alarmas de seguridad para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado y discutido previa a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor director. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de la contratación de la renta de los servicios de monitoreo de alarmas de seguridad para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal 2026, por lo que se solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la contratación de la renta de los servicios de monitoreo de alarmas de seguridad para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para el ejercicio fiscal 2026. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/01SO-2026/23. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.20, análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se dejan sin efectos los términos del acuerdo identificado con el número IMIPE/SP/37SO-2025/149, relativo a la autorización para suscribir contrato con la persona moral Netfos IT Consultores S.A.D.C.B. debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos. Muchas gracias. Con la venia de mi compañera comisionada y con fundamento en las atribuciones y en el marco de nuestras responsabilidades institucionales, someto a su consideración el acuerdo mediante el cual se deja sin efectos los términos del acuerdo a su vez IMIPE/SP/37SO-2025/149 relativo a la autorización para suscribir contrato con la persona moral Nefos IT Consultores S.A.D.C.B. Lo anterior derivado del incumplimiento por parte de dicha empresa de los requerimientos técnicos establecidos, lo cual imposibilita continuar con el proceso de contratación en los términos originalmente aprobados. Quisiera hacer alusión en particular que este instituto, el pleno de este instituto, llevando a cabo la revisión muy puntual, muy precisa en los términos del contrato y verificando los temas vinculados en particular a cuestiones de carácter técnico, al sistema operativo, a llevar a cabo el resguardo que se pretendía. Advertimos por parte de la empresa que no daba una respuesta a lo que originalmente se había propuesto, por lo que en defensa de los intereses institucionales y al presupuesto público es que hoy se propone a la consideración la toma de la decisión de dejar sin efectos los términos de este acuerdo y en consecuencia los términos del contrato. Quiero hacer una alusión muy puntual a que no hubo ningún compromiso económico por parte de ese instituto, ni siquiera ni tampoco un pago o un adelanto vinculado al tema. Fue básicamente incumplimiento de requerimientos técnicos, que es muy importante para nosotros por los temas de información que se guardan. Este acto responde a una responsabilidad institucional y a la necesidad de garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en todos los procesos de contratación del instituto, asegurando que cada proveedor cumpla cabalmente con las condiciones técnicas necesarias para el buen funcionamiento de esta institución. Por ello, le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno
la aprobación del acuerdo mediante el cual se dejan sin efectos los términos del acuerdo identificado con el número IMIPE diagonal SP diagonal 37 SO-2025 diagonal 149 relativo a la autorización para suscribir contrato con la persona moral Netfos IT Consultores SADCB debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se deja sin efecto los términos del acuerdo identificado con el número IMIPE diagonal SP diagonal 37 SO-2025 diagonal 149, relativo a la autorización para suscribir contrato con la persona moral Nefos IT Consultores SADCB, debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 01 SO-2026 diagonal 24. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4.21, análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la transferencia primaria del archivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística al archivo de concentración en cumplimiento a la normatividad archivística aplicable. Muchas gracias. Con la venia de mi compañera comisionada y en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos y con el objetivo de fortalecer la correcta gestión documental en este órgano garante, se somete a consideración de este honorable Pleno el acuerdo mediante el cual se autoriza la transferencia primaria del archivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Este proceso representa un paso fundamental para preservar, organizar y dar seguimiento al ciclo de vida de los documentos generados por las distintas áreas del instituto, asegurando su adecuada conservación y eventual disposición documental, destacando la importancia de la relación que tienen los temas archivísticos con los temas de transparencia. Con esta acción, sin duda, refrendamos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua en el manejo responsable de la información institucional. Quiero dar cuenta que esta fue una de las tareas primarias en el último periodo vacacional del que venimos concluyendo y en el que se estuvo trabajando de manera muy ardua por muchas de las áreas de este instituto para lograr eficazmente este proceso de transferencia documental. En mérito de lo anterior, solicito amablemente a la licenciada Vivian Montiel someta a votación el presente acuerdo. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la transferencia primaria del archivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística al archivo de concentración en cumplimiento a la normatividad archivística aplicable, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se autoriza la transferencia primaria del archivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística al archivo de concentración, en cumplimiento con la normatividad archivística aplicable. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 01 SO-2026 diagonal 25. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 4.22, acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular de la Coordinación de Contabilidad y Cuenta Pública. Muchas gracias. Derivado de la vacante del titular de la Coordinación de Contabilidad y Cuenta Pública de este instituto, y toda vez que esta es un área administrativa de prioridad en este órgano garante, en términos de lo que establece el artículo 19, fracción séptima del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, se pone a consideración de este honorable Pleno el perfil del contador público Iván López Leguízamo,
toda vez que de una revisión a su currículum vitae se advierte que cumple con requisitos y experiencia basta para ocupar dicho cargo. Iván Leguízamo, López Leguízamo Iván, es un contador que tiene título expedido con una cédula profesional registrada y dentro de su experiencia laboral puedo destacar el de coordinador B de la Dirección de Administración de este propio instituto, encargado específicamente del área de recursos humanos y de la elaboración de nóminas en sistema NOI, movimientos de personal, altas y bajas. Ha sido el encargado del área de contabilidad, control presupuestal del instituto, capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, gasto corriente, registro y captura de la contabilidad en el sistema de contabilidad. También ha ocupado adicionalmente como auxiliar a recursos humanos por honorarios en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, donde se dio a la tarea de llevar a cabo solventación de procedimientos de auditoría. Ha sido subdirector de Recursos Humanos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, donde también trabajó específicamente solventación en los temas de auditoría interna. Ha sido jefe de departamento y subdirector de control y seguimiento de pagos en el gobierno del estado de Morelos, específicamente en la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Ha sido jefe de la unidad de conciliaciones en el gobierno del estado de Morelos, específicamente en la Tesorería General del Estado. Quiero destacar que en su preparación educativa también ha cursado el término de bachillerato general en el Colegio de Bachilleres y también tiene actualmente el título y cédula de la licenciatura en Contaduría Pública, expedido por la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Su número de cédula profesional es 1149-3469. Independientemente de otras capacidades y potencialidades, quiero destacar su compromiso con el trabajo en equipo, profesional, su autoridad, su liderazgo personal. En otras actividades de materia administrativa, ha desarrollado ejercicios en cálculo de impuestos, declaraciones anuales, conciliaciones bancarias, capacidad y competencia informática en NOI, Microsoft Office, Suite, Adobe, y también en capacidades vinculadas con temas de carácter administrativo. Y un dato que me parece también relevante es que es un trabajador del instituto que tiene a la fecha en la que se hace uso de la voz 5 años, un mes de trabajo. Lo que estamos haciendo en esta convicción del Pleno es agruparnos y fortalecernos a aquellas personas que han trabajado en el instituto y que lo han hecho de una manera adecuada. Por ello es que bajo este perfil de carácter técnico, de carácter profesional, es que se propone al contador público Iván López Leguízamo en la coordinación de contabilidad y cuenta pública de este instituto. En mérito de lo anterior, le pido a la licenciada Vivian Montiel someta a votación el presente punto. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular de la Coordinación de Contabilidad y Cuenta Pública de este instituto, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento del titular de la Coordinación de Contabilidad y Cuenta Pública de este órgano garante a favor del contador público Iván López Leguízamo. Instruyo a la Secretaría Ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/01SO-2026/26. Muy bien. Yo quisiera solicitar si el contador público Iván López Leguízamo se encuentra en el salón digital. Así es. Perfecto. Muy bien. Si está así, me gustaría pedirle de favor que pudiéramos proceder a la toma de protesta respectiva. ¿Protesta usted solemnemente y bajo vuestra palabra de honor guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Morelos, las leyes que de ella emanen,
cumplir con las normas contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, la demás normativa aplicable en la materia y desempeñar leal y patrióticamente la función de coordinador de contabilidad y cuenta pública, velando en todo momento por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, mismos que rigen al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se lo reconozcan. Y si no lo hiciere, que la nación, el Estado y el propio instituto, así como la sociedad morelense, se lo demanden. Muchas gracias y muchas felicidades, Iván, y gracias por su compromiso institucional de todos estos años. Felicidades. Muchas gracias. Licenciada Montiel, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 5, asuntos generales, específicamente el 5.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Bertino Avilés Alvavera. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder participar en este espacio. A diferencia de otra ocasión, en este caso, yo quisiera hacer uso de la voz, en primer lugar, para desearles a todas y a todos los que hoy nos escuchan, pero con un énfasis en particular en esta ocasión para las y los integrantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Cada una de las áreas tiene un papel protagónico en la función institucional. Y quiero desearles que este año 2026 sea un año de muchas bendiciones, de mucha salud, de mucha prosperidad y de mucha fortaleza. Creo que nos merecemos un año de tranquilidad y un año de paz. Por ello es muy importante desde esta trinchera que hoy nos encontramos, a que podamos hacer votos de tranquilidad y de paz, a que nos unamos como equipo, nos conservemos como un equipo, nos conservemos como un grupo. Es cierto, enfrente tenemos un proceso que se avecina cada vez más, pero independientemente de este proceso, lo importante es que dentro de nuestros corazones, nuestra alma y nuestra mente, tengamos la certeza de que hemos desarrollado un papel de servicio al pueblo de Morelos. Cuando uno sirve al pueblo, cuando uno sirve a sus semejantes, cumple con un mandato de la divinidad, porque está cumpliendo y ayudando. Y lo hemos hecho de una manera muy precisa, muy clara, en un tema tan noble como puede ser el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Estoy convencido que una decisión gubernamental de este calado que desde a nivel nacional, a nivel local, se avecina, hubiera sido en condiciones diferentes si a los propios trabajadores del instituto se nos hubieran aportado condiciones, por ejemplo, solo de temas vinculados a seguridad social, temas vinculados a una plática y un orden. Desde hace más de 22 años, desde el año 2003, el instituto fue inaugurado como un órgano constitucional autónomo. Somos herederos de un trabajo de diferentes generaciones que ha llevado a cabo al IMIPE hasta donde hoy se encuentra. Hoy tenemos una responsabilidad histórica y la vamos a seguir cumpliendo hoy, mañana y pasado mañana, hasta en tanto los términos institucionales y de gobierno tomen las decisiones que la historia les habrá de juzgar como oportunas o no oportunas. Por ahora, sintámonos orgullosos de tener esta oportunidad de servicio, hagámoslo con la mayor responsabilidad y hagamos juntos que este inicio de año sea un año de prosperidad, de salud y de bendiciones. Yo quiero desearles a todas y a todos un muy buen año. Quiero reconocerles y quiero felicitarles por este trabajo institucional
que hemos desarrollado durante el año 2025 y que seguiremos desarrollando en este año 2026, porque incluso justo en esta semana hemos tenido 2 sesiones y la próxima semana vamos a seguir sesionando y vamos a seguir trabajando en las diferentes áreas y los diferentes aspectos, por lo que al menos concentrémonos, fijémonos nuestra mirada como equipo, como grupo, en el trabajo que tenemos enfrente y sin lugar a dudas, la divinidad proveerá para que nosotros podamos seguir teniendo la oportunidad de servicio. Destaco mucho, agradecer la oportunidad de servir. Agradezco mucho su atención, le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día y con la anuencia de mi compañera comisionada, doy por terminada la primera sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en el ánimo de que esta sesión queda abierta para efectos de poder continuarla en próximas sesiones cuando la actividad institucional vaya llevándose a cabo. Por lo mientras, hay esta suspensión que se decreta a las 13 horas con 39 minutos del día de la fecha y queda abierta a fin de poderla continuarla posteriormente en los casos que así se requieran. Por el momento, muchas gracias, un abrazo a todos y a todas a la distancia y que tengan un excelente y bendecido día. Hasta pronto.